Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que nos sirve, que tiene que ver con nosotros, con nuestro bienestar, que tiene que ver con la felicidad de todos nosotros, las decisiones que se tomen en todas las instancias de poder público. Son decisiones que deben satisfacer nuestras necesidades, solucionar nuestros problemas y llevarnos a vivir dignamente, a vivir felices y tranquilos. Pues eso es lo que pretende cuando uno elige a un presidente de la República, a un gobernador, a un alcalde, cuando uno elige a un Congreso de la República, senadores y representantes, cuando uno elige a diputados o concejales e incluso juntas administradoras locales. Aunque hay que decirlo, los ediles todavía no tienen todo un nivel de reconocimiento, pero poco a poco, en la medida en que nuestra democracia se fortalece, esos niveles de participación política que empiezan por ahí, por las juntas administradoras locales, pues empiezan a cobrar un valor importante para todos nosotros. Mientras tanto, eso sí, estamos convencidos de que debemos participar en elegir los mejores, para que esos mejores trabajen por el bienestar de todos. ¿O no? Una pregunta con la que saludamos a Alexandra Birbiescas Castro, quien es la personera delegada de la Unidad de Protección del Interés Público de la Personería de Medellín. Bienvenida a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Yo me he hecho siempre un discurso al principio con el que queremos invitar a la gente a que participe y a que considere que la política es buena y necesaria. ¿Usted qué piensa? Es fundamental, todos somos seres políticos. Sí. La política tiene que ser vista como un espacio democrático donde nosotros podemos elegir y ser elegidos, pero además tomar las decisiones más trascendentales para nuestra ciudad. Exactamente, para nuestra ciudad, para nuestro departamento, para nuestro país. Y recuerden, 11 de marzo de 2018, elecciones para escoger a los mejores senadores de la República y a los mejores representantes a la Cámara. Vamos a estar viéndolos, leyéndolos, escuchándolos en todos los medios de comunicación. ¿A quiénes? A quienes aspiran a ser senadores y representantes. Entonces, vamos a estar ya pensando en quién de ellos podría ser el senador que yo quiero, el representante de la Cámara que yo quiero. Lo mismo va a pasar el 27 de mayo, primera vuelta del año entrante, porque si se da lugar a una segunda vuelta, será el 17 de junio. ¿Para qué? Para elegir al mejor o a la mejor presidenta de la República. Entonces vamos también viéndolos como aquí en Sinergia Informativa estamos viéndolos permanentemente. ¿Quién de ellos podría ser nuestro próximo presidente o presidenta de la República? Muy bien. Alexandra Birbiescas Castro, repito, personera delegada de la Unidad de Protección del Interés Público de la Personería de Medellín. Yo la verdad no había escuchado esa especificidad de la labor que hace la Personería de Medellín. La Unidad de Protección del Interés Público, ¿qué es? La unidad es misional, está entre los misionales de la Personería de Medellín. Sí. Y la que se encarga, como lo dice el nombre, interés público, abarca muchas líneas. Es la unidad que abarca el mayor número de componentes como tal, sí, de programas. Entonces tenemos niños, niñas y adolescentes, sí, que es una de nuestras líneas como tal. Tenemos la otra que es gobierno escolar, más conocida en el tema de los personeros estudiantiles y las personeras, sí, ¿cierto? Sí. Ahí sí la vamos conociendo. Sí. Tenemos los derechos del consumidor, que también los conocemos. Sí. Tenemos las acciones constitucionales emblemáticas. Te voy a poner un ejemplo, la eutanasia. Uno de los casos sonados de eutanasia en la ciudad de Medellín salió de la Unidad de Protección del Interés Público, de la UPIP, como tal. Son las acciones diferentes al derecho de petición como tal, sino que son acciones populares, acciones de grupo, acciones de nulidad, ¿cierto? Son acciones de otro carácter que requieren mayor estudio. Sí. Tenemos también todo el tema de participación ciudadana. Pero venga, pare. Es que usted me dijo la eutanasia y luego me habló de las acciones. ¿Qué quiere decir? O sea, a partir de una solicitud de que
se ponga en práctica la eutanasia, ¿se recurrió a ustedes porque no se les permitió? ¿O qué sí, fue lo que pasó? Porque se negó el derecho como tal, entonces el ciudadano, la familia, busca a la Personería de Medellín para una acción constitucional. Una acción de esta índole requiere un estudio profundo. Claro. No es cuando tú llegas a la atención del público, la unidad de atención al público, que vas por un tema, digamos, de salud, que te hacen un derecho de petición o una acción de tutela, que te lo resuelven en el término de 20, 30 minutos la atención. Acá se requiere un estudio profundo, una acción popular, acciones de grupo, son, digamos, acciones constitucionales que requieren mayor énfasis como tal. Tenemos participación ciudadana, que, digamos, ¿qué producto, qué línea se conoce dentro de participación? Los veedores ciudadanos. La personería es la encargada de registrar las veedurías ciudadanas, se les hace el acompañamiento y la parte de formación también a los veedores. Y todo el tema que tiene que ver con las juntas de acción comunal, ¿cierto? Con las JAL, con las organizaciones sociales, y somos los encargados a la hora de las elecciones de organizarnos como Ministerio Público para atender el tema de elección y que se respete el debido proceso como tal y el derecho al voto de las personas. O sea que esa unidad para la protección del interés público de la Personería de Medellín tiene una gran responsabilidad, son muchos los temas y delicados además. Además falta las relaciones con el Consejo de Medellín, claro, es que ahí no terminamos, las relaciones con el Consejo de Medellín están a cargo de esta unidad también. Tenemos 2 funcionarios asistiendo a las sesiones ordinarias y extraordinarias y a las comisiones también accidentales de los concejales, e igual a todas las comisiones, las audiencias públicas que hacen los ediles como tal. Tenemos entonces todo el tema de formación ciudadana, también está a cargo de esta unidad. O sea, gran responsabilidad la de Alexandra Virbiescas Castro, quien es la personera delegada o de la unidad más bien de protección del interés público. Hoy vamos a hablar sobre uno de ellos y tocaremos otro. Hoy vamos a hablar sobre un público en particular, el de los niños, niñas y adolescentes, y un tema bien delicado, el de los suicidios en estas edades. Pero eso va a ser después de unos mensajes, ya regresamos. Mucha atención con lo delicado del tema que vamos a tratar con Alexandra Virbiescas Castro, quien es la personera delegada de la Personería de Medellín de la Unidad de Protección del Interés Público. Los niños, niñas y adolescentes y el riesgo de suicidios, los intentos de suicidios y los suicidios que se han cometido. Duro, ¿cierto? Personera, cuéntenos acerca de esto. Así estamos de grave nosotros, que incluso hay una sección especializada en el tema de la Personería de Medellín. Nosotros tenemos una unidad que trabaja todo el tema, como lo dije, niños, niñas, adolescentes, juventud, mujer y familia. Dentro de esa línea se ha venido haciendo seguimiento a todos los casos que han habido, entre otros, de suicidio, intento de suicidio. Más de 1.800 casos en el 2016. ¿En 2016? 2016. Más de 1.800 casos, y esto es de la Subsecretaría de Salud Pública que nos informa y nos da esta estadística, un informe oficial, con 224 casos efectivos. O sea, 1.800 intentos. Intentos de suicidio. Ah, bueno, yo pensé que había sido 1.800 suicidios. Me asusté, pero bueno, ya uno que se logre ya es delicado. Estamos hablando de 1.800 intentos, ¿y cuántos efectivos? 224. 224 niño, niña o adolescente se suicidó. Desde los 14 a los 29 años, estamos hablando de una población joven, ¿cierto? Y se estamos hablando que, digamos, en el año o en el semestre hubo 500 homicidios y la mitad son, y fuera de esos 224 suicidios, estamos hablando que o mata a la población o se suicida. Ay, por Dios, es una cifra demasiado alarmante, Roger, para decir que la gente se está quitando la vida. Sí. ¿Y por qué los niños, niñas y adolescentes, repetimos, entre los 14 y los 29 años de edad, se suicidan o intentan suicidarse? Mira, en lo que va corrido el año van más de 400 casos ya. Hay unas... Oiga, pero es que qué pena, porque como son tantas cifras, entonces yo sí quiero que les queden muy claritas. Entonces, año 2016... Más de 1.800 intentos, 264 suicidios. En lo que va corrido el año 2017... Más de 400 casos de intento de suicidio. ¿Y cuántos? No tenemos todavía cifra oficial de suicidio. Sígale. Entonces, tenemos unas causas exógenas y unas causas endógenas. Las exógenas son las externas y las endógenas son las que tienen que ver con el ser como tal.
En el informe del 2016, una de las principales causas de violencia en la ciudad o dentro del entorno donde se generó la violencia es la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? El entorno primario de todos los niños, niñas y adolescentes es la familia, es el entorno protector base, ¿cierto? El segundo es ¿cuál? El Estado, la sociedad, el Estado, que somos todos y todas, pero a través de la institución educativa es donde se confluye o se dibuja ese entorno protector. Sí. Porque termina siendo su segundo hogar, ¿cierto? Entonces tenemos el entorno protector base, que es la familia, está convulsionado, ¿cierto? Es disfuncional, porque tenemos los casos de violencia intrafamiliar disparados. Cuando yo esta base no la tengo sólida, no es sana, no es saludable, sino que tengo un entorno de violencia, donde yo veo que me le pegan a mi mamá, donde hay violencia psicológica o violencia económica, donde yo soy víctima también de esa violencia, o mi papá porque me pega, o mi mamá porque mi papá le pega a mi mamá y mi mamá me pega a mí, ¿cierto? O tengo simplemente dentro de ese hogar una especie de soledad o de abandono, así esté dentro del entorno familiar. Entonces acá tengo esta base que debería ser sólida y la primaria y es disfuncional. Es disfuncional, sí. Entonces aquí ya permeamos al menor. Ya. Llegamos a la institución educativa y ¿qué tenemos? Lo primero, y lo he dicho en las mesas, comités donde estamos, es nosotros manejamos una educación para el saber. No para el ser, ¿cierto? Nosotros no estamos formando a las personas para que sean felices, para que sean personas capaces de respetar al otro. Nosotros todavía tenemos unos índices muy altos de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido con las diferencias. La población LGTBI también resulta, digamos, permeada de esa falta de tolerancia, de convivencia y de respetar al otro. Entonces, llegamos a la institución educativa donde nos encontramos con ¿qué? Con que esa educación es base, ¿cierto?, para el saber, donde allá encontramos matoneo, encontramos bullying, ¿cierto? Entonces, ¿quién hace el matoneo? El matoneo no se da en la institución educativa. Yo les sostengo que el matoneo nace de la familia y se detona en la institución educativa. Claro. Han dicho los psicólogos que muchas veces el golpe que yo le doy a mi amigo o a mi amiga es el que no le puedo dar a mi papá o a mi mamá. O sea, lo proyecto más bien. Claro. Lo guardo, no le puedo pegar a mi papá por más ganas que tengo. Pero voy y se lo pego ¿a quién? Al más frágil, al más sumiso, al débil. Entonces ahí es donde se detona. Estamos hablando del bullying como tal. Estamos hablando del otro término que se utiliza que es el matoneo. Cualquiera de esa terminología está hablando donde yo simplemente soy víctima de una burla, de un acoso sistemático, de una violencia, pero que se ha extendido. Pero tampoco estamos empoderando a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean capaces de afrontar esas situaciones. Nosotros siempre vamos a estar como un paraguas protegiendo. Yo tengo que dar herramientas necesarias para que ellos afronten y sepan solucionar y resolver sus conflictos sin violencia. Entonces el niño, la niña o el adolescente finalmente se siente indefenso toma la decisión más fácil, no se defiende. Aquí falla este entorno y aquí tengo otro entorno donde está fallando. Entonces, ¿y cuál nos queda? El solidario, el entorno protector solidario que es toda la sociedad. Entonces yo llego a ese entorno y ¿qué me encuentro? Las redes sociales. La red no abraza, la red no da afecto. La red no da afecto. ¿Cierto? Entonces nos falta que somos una sociedad sin afecto, somos una sociedad violenta por naturaleza, por las condiciones históricas, sociales y antropológicas que tenemos. Entonces tenemos a unos pequeños que están sin afecto todo el tiempo, que están en espacios de soledad, donde yo me busco las redes sociales y ¿qué encuentro en las redes sociales? Encuentro el ciberacoso, el cibermatoneo dentro de la red social como tal. También ¿qué encuentro? Donde los vándalos se camuflan en las redes sociales para acoger a los niños y a las niñas que no tienen un buen seguimiento de los padres. Pero también me encuentro con los otros padres que están en las mismas o peores condiciones que yo, ¿cierto? Entonces la red social se termina convirtiendo en ese psicólogo, en el acompañante, en la niñera, en el papá o en la mamá, donde yo me refugio. Entonces, ¿cuál es el entorno protector? Ninguno. Y me refugio también en los medios de comunicación. ¿Qué veo en las películas y en las novelas? Estoy reafirmando la problemática que yo ya tengo. Yo no estoy viendo algo sano y saludable en los medios de comunicación, con todo respeto, pues porque estamos acá ante un gran medio como son ustedes, pero es una realidad que nos tiene que empezar a sacudir. ¿Cómo estamos formando entonces a la población? Si estamos dentro de ese entorno que les acabo de enseñar y de explicar, tenemos simplemente una población que está enferma. Salud. ¿Salud mental? Total.
es un problema de salud pública. No tienen salud mental, un problema de salud pública, y terminamos entonces cayendo de una manera fácil o muy difícil, porque dicen por ahí que no es tan fácil, ¿no? Pues qué tan berriondo qué tan, se dice al contrario, que tan débil el que se suicidó. Otros dicen, no, que tan berriondo haber tomado la decisión. Pero enseguida me sigue contando, pero lo cierto es que se puede evitar cualquier calificativo, mejor dicho, el intento de que se suiciden, porque lo que hay ahí es la consecuencia de un problema, de una enfermedad mental, de salud mental, digámoslo así, por todo lo que nos ha planteado Alexandra Birbiescas, quien es la personera delegada de la Personería de Medellín para la Unidad de Protección del Interés Público. Unos mensajes y ya regresamos, pero antes, Alexandra, esta frasecita, a ver qué le parece y usted me la comenta enseguida. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. ¿Usted qué piensa de esa frase, Alexandra? Vender para convencer. El populismo se volvió moda. Desafortunadamente les evitan pensar. Entonces, ojo con eso. Siempre llega acá el mismo tema. Es el engaño. El populismo es una forma de engaño. No es una forma de hacer política, como algunos incluso descaradamente lo plantean, que es que la demagogia, el populismo y el clientelismo son formas de hacer política. No, proscritas. Hay que saber quién nos está engañando a través, por ejemplo, de lo que prometen y no se puede cumplir. Bueno, muy grave la situación que nos plantea Alexandra Birbiescas aquí, hablando de ese problema de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín, que están intentando, 1.800 intentos en 2016, 400 en 2017, están intentando suicidarse. El año pasado fueron 220 casos efectivos, o sea, niños, niñas o adolescentes que se suicidaron. Entonces nos dijo ella que todo parte porque el primer entorno protector no está cumpliendo, la familia. El segundo, tampoco, el de la institución educativa. El tercero, la sociedad. Menos, porque las redes sociales, lamentablemente, aunque democratizan la información y el derecho a la información, se vuelve un medio irresponsabilísimo en el que muchos caen y muchos terminan, lamentablemente, adelantando, ¿cómo se llama? Acelerando esa intención de alejarse de este mundo y suicidarse. Entonces, ¿qué se hace, Alexandra? Hay que trabajar, hay que unar fuerzas. Esto no es solo un problema de la Personería de Medellín, de la Secretaría de Salud, es un problema de todos y de todas. Esta es nuestra sociedad. Entonces tenemos que empezar a aprender a formar para el ser, para ser felices, acompañamiento. No dejarlos solos en las redes sociales, no entregarles un celular a temprana edad, que nunca va a generar consecuencias buenas, ¿cierto? Y hay que también acompañar a los padres. Yo creo que ninguno de los que somos padres nos enseñaron a ser papás. Ni ningún hijo nació con manual debajo del brazo, ¿cierto? Entonces hay que acompañar a la familia. Hay que empezar también a mirar los casos de denuncias de violencia intrafamiliar que están pasando con ellas en las comisarías de familia, en la fiscalía. Y lo más importante, es un tema de salud pública, ¿cierto? Que ya prendió las alertas. No esperemos los 1000 casos. Ya tenemos que reaccionar, hay que cambiar la estructura formativa y hay que cambiar también la estructura de salud. ¿Por qué? Porque el acompañamiento es desde el psicólogo. Entonces, mirar qué profesionales tenemos en psicología, qué especialidades tenemos en esos psicólogos, la continuidad de los mismos en su contratación, porque son contratos de 3 meses, se demoran 2 meses para contratarlos. En ese tiempo, ¿qué pasó con un joven o una jovencita? Estamos hablando de los psicólogos de las instituciones educativas. Y de las secretarías de salud también, y las entidades prestadoras de salud, ¿cierto? Porque es el medio donde se puede acudir para buscar esa ayuda y esa protección. Entonces ahí tenemos que empezar como a sacudirnos un poquito y mirar qué estructura hay que establecer que sea para poder atacar el problema en este momento que tenemos tan grande, pero también hay que trabajar sobre la base que está generando esa problemática. ¿Ha funcionado el 123 social para este caso? Claro, funciona, pero está desbordado. Mucha gente llama.
El 123 no solo atiende a la población infantil, tenemos la tercera edad que es abandonada ya en todas partes, en los hospitales, en los centros comerciales, los invitan a tomar el tinto y los dejan en la cafetería. O sea, el habitante de calle, es que no tenemos ni siquiera en ese momento la estructura para atender la problemática de la ciudad. Entonces usted dice, tenemos que educar padres, tenemos que educar educadores, tenemos que acompañar en redes sociales, etcétera. Pero tenemos, y bueno, es muy fácil decirlo, Alexandra. Realmente hay política pública en la administración municipal que tenga incluso el apoyo de ustedes, la personería, para que eso sea una realidad y entonces haya recursos y más profesionales y efectividad en ese tenemos. Claro, nosotros estamos haciendo acompañamiento porque por ley nos corresponde pertenecer a todos los comités que trabajan las políticas públicas. Somos encargados de hacer una auditoría como Ministerio Público a esas políticas públicas. Estamos haciendo los requerimientos también, pero además también estamos llegando al territorio a capacitar. Nosotros no solo nos estamos quedando con el accionar como Ministerio Público desde la vigilancia y seguimiento. Nosotros estamos llegando a través de las líneas que te comenté al comienzo a formar, a empoderar, a generar alertas. Estamos reeducando a la familia, estamos llegando, obviamente, pues somos muy pequeños como capacidad instalada para la cantidad de problemáticas, pero estamos trabajando las 24 horas sobre el problema. Esto ha ocurrido en los últimos tiempos, o sea, el intento de suicidio disparado 1800-2017, 400-2016, perdón, 1800-2016, 400-2017. ¿Esto ha ocurrido sistemáticamente en las administraciones anteriores o esto es un problema coyuntural actual? No, es que yo no puedo decir que una población se suicidó porque su problema fue de los últimos 6 meses, sería irresponsable decir eso. Y una problemática en la estructura familiar que ha ido permeando a través de los años. En el 2015 teníamos una cifra, incrementó al 2016. La problemática se nos está incrementando. No es de esta administración, de aquí para atrás y de atrás hacia adelante. Perfecto, y la situación, usted lo dijo ahorita, la situación es como el contexto en que vivimos nosotros. Pero entonces es posible hablar de que va a cambiar la situación, porque es que hablamos mucho de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y violencia social en general. Y uno ve como que eso no va cambiando, pero hay posibilidades, hay esperanza de que las cosas realmente cambien ya de manera estructural para que no se den estos momentos tan difíciles que estamos tratando en el programa, el de niños, niñas y adolescentes suicidándose. El panorama es desalentador, Roger, porque es que desafortunadamente no es solo un factor el que hay que trabajar, ni es una institución la que depende de ese factor. Somos todos y todas, lo decía. Está la institucionalidad, que hay que cambiar estructuras, que hay que hacer mayor inversión. El tema de institución educativa es un proceso que viene desde Secretaría de Educación, Ministerio, como tal, ¿cierto? Claro. Entonces el compromiso tiene que ser de todos. Si un solo lado trabaja para el lado que es y hacia donde tiene que ir y el otro no, no vamos a avanzar. Claro. Tienen que estar integrados, conectados, estructurados todos. Y es cierto, educación para el ser, eso es parte de la política pública nacional de educación, no solamente educación para el saber. Uno de los aspectos que tocó hoy con Alexandra Virviescas Castro, quien es la personera delegada de la Unidad de Protección del Interés Público de la Personería de Medellín. Se nos acabó el tiempo. Pero lo que usted no dijo, la dejé hablar mucho porque la verdad estaba muy alarmado. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá se pueda hacer mucho desde la personería y desde la Secretaría de Salud y desde la Administración General de Medellín. Muchas gracias. Roger, a ti por la invitación a este espacio tan importante para toda la ciudad. Bueno, muchas gracias. Y queda uno ahí que yo quería mencionarlo, pero es que este tema nos absorbió. Ojo. Nosotros como consumidores tenemos derecho a quejarnos cuando nos venden un producto o nos prestan un servicio de mala calidad. Parece que estuviéramos solos en el mundo, no. Se puede ir a la personería, después hablamos de eso, pero ya les dejo ahí sobre la mesa la inquietud. Pueden ir a la personería y quejarse que les vendieron un mal producto y no les respondieron, que les prestaron un mal servicio y no les respondieron. Ahí les queda. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 7:15 de la noche, Germán Mendoza entrega la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.